Hola a todos, bienvenidos al periódico El Colombiano de Medellín. Hoy tenemos como invitada especial a la precandidata Paola Holguín, senadora de la República, que además con ella queremos hablar de dos temas muy importantes. Uno es la movida política. Estamos prácticamente a 2 semanas de que se tengan que inscribir las listas al Congreso de la República, que de alguna manera condicionan la elección del candidato del Centro Democrático. Entonces la senadora nos contará un poco, pero otra que es inevitable es todo este lío, el Calarcagate, decía alguien por ahí, porque es que la senadora, y ya le voy a dar la palabra para que nos salude, la senadora es vicepresidenta de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República. A ver si comentamos con ella todas estas revelaciones que hizo Noticias Caracol, el periodista Ricardo Calderón, tan impresionantes y tan escabrosas, a ver qué nos puede aportar la senadora. Senadora, bienvenida a El Colombiano, ¿cómo está? Muchas gracias, doctora Luz María, bien feliz. No, periodista Luz María. Periodista Luz María, feliz de estar en El Colombiano y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos ven. Entonces empecemos por la noticia del momento, todo este escándalo. Cuando usted vio lo que reveló Noticias Caracol, es que es algo realmente lo más preocupante de muchas revelaciones que hizo, a mi modo de ver, es que hay una persona en la Dirección Nacional de Inteligencia que parece que es el que maneja, sin ser el director, el señor Wilmar Mejía, parece que es el que maneja los hilos del poder de la inteligencia del país, que es además una persona cuya formación ha sido licenciado en educación física y que hemos visto que en las redes sociales pues casi es un activista político. Yo no sé si estamos entrando también pues a otra serie de cosas, pero quería solo preguntarle, ustedes desde el Congreso habían visto, habían identificado, percibido algo que esté ocurriendo en la inteligencia, porque este señor lo están acusando prácticamente de ser un infiltrado del grupo de alias Calarcá en el Estado. Yo creo que hay cosas muy graves. Nosotros habíamos denunciado desde que arrancó el gobierno y los nombramientos que por primera vez la Dirección Nacional de Inteligencia no estaba en manos de alguien retirado de la fuerza pública, que es lo que había sucedido históricamente, sino por activistas políticos ex M19. Eso era grave. Después tuvimos otro revuelo cuando sucedió supuestamente lo de Pegasus, que en realidad fue un ejercicio de desinformación para que a Colombia la expulsaran de Egmont Group, que es donde se comparte toda la información de análisis financiero del mundo. Pero nosotros no teníamos en el radar esta situación, y es que un funcionario que no era el director era quien filtraba además las hojas de vida para ascensos, para cambios, para traslados dentro de las fuerzas, que ahora además forma parte del consejo directivo, el señor Mejía, que ahora además forma parte del consejo directivo de la Universidad de Antioquia, pero que al parecer lo que tenían era una cacería de brujas contra miembros de la fuerza pública a través de él, que era quien direccionaba el tema de ascensos y movimientos en las fuerzas, que esto es sumamente grave, y la relación además con estructuras criminales, que aquí había mucho ruido con el tema de Calarcá, de la fiscalía, de las entidades, del propio gobierno, pero yo creo que ya esto de Caracol les tumba todo el castillo, porque es que aquí ya hay pruebas, ya hay chats, hay cartas, hay fotos, entonces estamos hablando de un asunto de suma gravedad. Entonces, antes de seguir con el escándalo que reveló Caracol, ustedes desde el Congreso de la República, ¿cómo estaban viendo? Me estaba hablando que al principio veían con preocupación que estaban sacando a mucha gente. De hecho, sacaron a casi todos los que sabían de inteligencia en la policía, ¿no? Sí es. Esto como... ¿Y después qué pasó? ¿Ustedes han tenido oportunidad de participar? ¿Cómo ha sido esa relación? Después, ¿qué más ha pasado? Después lo que viene es, el gobierno ha logrado tener el control de la Comisión de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, y es una comisión que no ha logrado sesionar como debería. De hecho,
En este periodo yo soy la vicepresidenta, no porque me hayan felices elegido una opositora en la vicepresidenta, y no porque tocaba, porque esa comisión es conjunta de Senado y Cámara, se tiene que rotar la mesa directiva y no se puede repetir, no quedaba nadie más. Entonces, por descarte les tocó, además porque 2 personas de esa comisión están privadas de la libertad, Calle, el que era presidente de la Cámara, y Name, el que era presidente del Senado. Entonces, desde que se conformó la nueva mesa directiva tampoco hemos podido sesionar. Entonces, esa es otra dificultad. Es decir, el Congreso no está teniendo capacidad para hacer el control en inteligencia y contrainteligencia. Entonces, hoy lo que queda, la herramienta que queda para tratar de hacer algún control es la Comisión Segunda. ¿Cuál es la dificultad? Que la inteligencia y contrainteligencia siempre es reservada. Y eso permite tratar temas que a veces no pueden tocarse en la Comisión Segunda. Es decir, no se están pudiendo tocar los temas. A fondo no. El presidente de la República, Gustavo Petro, trinó respondiendo al escándalo y dijo que en realidad todo era falso, que porque lo que estaban tratando de hacer era golpear a personajes como Mejía y como el general Huerta, según él, que son los que le han ayudado a sacar a los corruptos de la fuerza pública. ¿Qué opinión le merece esa respuesta? Yo creo que aquí él no puede responder con supuestos. Aquí hay unas pruebas, hay fotos, hay cartas, hay chats, y esas comunicaciones salieron de una incautación que se da cuando se captura a alias Calarcá y otros bandidos. Ellos tienen que responder sobre esto, que son pruebas fácticas. Es que esto no es si creen, si le montan, si a uno le gusta o no le gusta Huertas, Mejía, no. Aquí hay unas pruebas sobre las cuales van a tener que responder, porque son pruebas de suma gravedad que dejan en evidencia la infiltración de una estructura narcoterrorista como la FARC, de la Fiscalía, el DNI, el Ejército. Además hablan de cómo asesoran para crear empresas fachadas para facilitar la movilidad y armas a la estructura criminal, cómo les entregan los códigos para que ellos tengan las comunicaciones de la fuerza pública. Tienen que responder por un tema de financiación que salía allí, del cual ya se había hablado en 2022. ¿Cuál tema? ¿El de la financiación de la campaña? El de la financiación de la campaña, de la relación de Majin Buu, que fue dado de baja Francia Márquez, y la campaña de Gustavo Petro. El otro tema grave es el del supuesto empresario chino en los campamentos de la FARC y las empresas de armas y la minería ilegal. Entonces aquí hay muchos temas, y sobre esos temas hay fotos, hay comunicaciones, y nosotros no le estamos pidiendo al presidente su opinión. Estamos pidiendo que los entes de control entren a operar para esclarecer esa información. Mire, cuando se dio el tema de alias Calarcá, yo denuncié a la fiscal, porque el decreto... Cuando el retén en Anoria, Antioquia, que la fiscal general pidió, suelten los que son gestores de paz, pero además el decreto de ella, no el del anterior fiscal, el de ella, tenía un asunto muy grave. Y era que normalmente en todos los gobiernos hemos tenido gestores de paz, y la figura gestor de paz que permite congelar las órdenes de captura y todos los procesos hasta el momento en que se nombra gestor de paz. Se supone que a partir de ese momento usted entra a ejercer unas funciones, pero usted no puede continuar delinquiendo. Este decreto tenía una particularidad, y era que lo nombraba gestor de paz, pero advertía que así lo capturaran en flagrancia lo tenían que dejar libre, lo cual es una anomalía, una extralimitación de funciones. O sea, un fiscal no puede entregarte una licencia para delinquir. Y cuando uno dice captura en flagrancia, puede ser que el señor estuviera matando a alguien y no podías intervenir. Exacto, es absurdo. Y además en este caso iban con armas, con plata, con una iban serie con menores cosas. De edad, que era como un delito muy grave. Muy grave, y no pasa nada, ni siquiera investigan. Entonces, nos lo dice una senadora de la República, ¿y qué puede pensar el país, cierto? Que hay un desaliento
no está funcionando el Estado colombiano. Es decir, hay una cantidad de anomalías, de irregularidades en las que además participa de alguna manera la fiscal general, porque tenía el caso hace más de un año y no ha pasado nada, como usted dice, la han denunciado. ¿No se puede hacer nada en Colombia frente a tanta irregularidad? Yo creo que nosotros hoy tenemos un problema, y es que la realidad desbordó los organismos de control. Y yo no sé si por omisión, por incapacidad, por incompetencia o por complicidad, pero es que permanentemente, yo decía hace poco, mire, la mitad del tiempo yo legislo, pero la otra mitad la estoy ocupando en temas de la rama judicial, denunciando ministros, decretos, al presidente, a la fiscal, y no pasa nada. Es como si estuviera descuadernado el Estado. La institucionalidad descuadernada. Mire, llevamos más de 2 años desde que se hicieron las primeras denuncias en la Comisión de Acusaciones contra Petro por financiación irregular, violación de topes de campaña, falsedad procesal y falsedad en documento público. Yo fui una de las denunciantes hace más de 2 años. Me ratifiqué en la denuncia. Fui y entregué pruebas. He estado entregando cada que aparecen nuevas pruebas de financiación irregular y no pasa nada, y ya el señor va a acabar. Denuncié a la fiscal hace más de un año. Es como una burla al país. Como una burla. Hace más de un año denuncié a la fiscal por ese decreto. No pasa nada. Hace uno los debates de control político en la comisión, en la plenaria, al ministro de Defensa. No pasa nada. Entonces, y no hay posibilidades, digamos, de escenarios internacionales. ¿A qué me refiero? Si hay una organización criminal que, por ejemplo, mató 14 policías, ha puesto carros bombas y de pronto la fiscal no hace nada, ¿esto no da para una Corte Penal Internacional? Da para una corte y da para varias cosas. De hecho, hace unos días, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció que él se sumaba a todo este tema contra Calarcá, para nosotros es muy importante. ¿Cómo así que dijo que él se sumaba? ¿El gobierno de Estados Unidos qué con dijo? Recompensas, con apoyo para la captura de todos los que asesinaron a los policías. Los del avión, los del helicóptero. Los del helicóptero, esa es una señal. Y aquí hay una cosa clara, la nueva política contra el narcotráfico y el terrorismo del gobierno de Estados Unidos termina ligada a las estructuras narcotraficantes y terroristas de Colombia. Entonces, ante la inoperancia de la justicia y de los organismos de control acá, yo creo que cada vez más va a ser más recurrente que tengamos que acudir a instancias internacionales, porque aquí los procesos no están avanzando, a pesar de las pruebas, a pesar de las evidencias, no avanzan. Y ya en la vida práctica, esta situación que se está viviendo en la inteligencia colombiana, ¿qué impacto tiene sobre el país? Ustedes pues bueno, lo que pasa es que la comisión no se ha reunido, pero digamos, cuando han tenido oportunidad de debatirlo, ¿qué impacto tiene lo que está pasando? Hoy tenemos un impacto muy grave, primero porque ellos desmontaron la inteligencia de las distintas fuerzas. Nosotros teníamos una inteligencia muy fuerte en policía, en ejército, y muchos de los grandes golpes están ligados justamente a la inteligencia. La inteligencia son como los ojos y los oídos de los estados. Ellos concentraron la inteligencia en el DNI, pero politizaron la inteligencia. Entonces hoy nosotros tenemos una dificultad, y es ¿quién confía en Colombia para compartir información de inteligencia? Cuando el propio presidente, la información de Pegasus estaba clasificada como ultrasecreta, y no solo la divulgó, sino que la manipuló a la hora de divulgarla. Entonces hoy nadie quiere compartir con nosotros. Para nosotros las organizaciones más importantes de inteligencia, ¿cuáles eran? Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel. Con Israel él rompió relaciones diplomáticas. Con Estados Unidos la relación cada vez es más tensa, y Estados Unidos cada vez confía menos en nosotros para compartir información. Y eso nos pasa con otros países. Entonces hoy no tenemos capacidades, tampoco tenemos apoyo internacional porque no hay confianza, y
aquí hay una cosa clara. Petro dice que la información de inteligencia y las acciones se tienen que compartir con el régimen de Venezuela, cuando en Venezuela quien gobierna es el cártel de los soles. Y el gobierno quiere actuar y compartir información con ellos y no con los aliados tradicionales, democráticos de Colombia. ¿En qué postura queda el país en la que estamos hoy? Más de 800 municipios con presencia o con amenaza de estructuras criminales, cifras de secuestro que no veíamos hace una década, ha crecido el reclutamiento forzoso y han crecido todos los delitos de mayor impacto. Esa es la realidad de Colombia hoy. Lo que usted sugiere entonces es que el gobierno del Estado colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, está más haciendo alianzas con el terrorismo que con los gobiernos establecidos democráticamente. No lo sugiero, lo afirmo con la certeza de las pruebas. Y es que Gustavo Petro viene estableciendo unas alianzas que por afinidad ideológica ya son alianzas que rayan en complicidad criminal, mientras nos aleja de países democráticos que tienen de verdad la postura de combatir al narcotráfico y el terrorismo. Y por eso yo he dicho siempre, yo denuncié la franja binacional. Esa denuncia fue aceptada en la Corte Constitucional. Yo estoy esperando la audiencia. ¿Esa franja en qué va? ¿En qué va? En que ellos la tienen ahí. Franja binacional Colombia-Venezuela. Colombia-Venezuela. Que para algunos era como entregar parte de soberanía o compartir soberanía, pero no sé, sobre eso hicimos un debate hace un poco más de una semana en la Comisión Segunda. En mi casa decían no aclare que oscurece. En el debate no lograron dilucidar nada ni dar respuestas, fue muy floja la presentación de Cancillería, no estuvo el ministro de Defensa. Ahí hay una realidad fáctica, y es que esa franja binacional pretende construir una especie de franja de Gaza entre Colombia y Venezuela. En Gaza la controla Hamas y aquí la está controlando el ELN. Nosotros, hoy por hoy está tomada por el ELN con complacencia de los dos gobiernos, porque yo lo dije alguna vez cuando se dio la crisis en el Catatumbo en enero, que fue una pelea por un cargamento de droga, el régimen de Maduro permitió que los helenos de Arauca pasaran por Táchira y Zulia a reforzar los de norte de Santander para esas masacres, esos desplazamientos y lo que sucedió allí. Ya hay una serie de informes que se han ido filtrando y están siendo públicos por diversos medios sobre la relación del ELN con Hamas, con Hezbollah, sobre el tema de la franja y lo que viene sucediendo en la franja. Y mucha gente que creía que éramos pueblos conspiranoides y lo no sé qué, pues ahí están los informes de inteligencia. Y ahí están los informes que hablan de la alianza entre el cártel de los soles, el ELN, la FARC, Hamas, Hezbollah, y de cómo están operando entre Colombia y Venezuela. Y por eso no es exagerado cuando se habla del tema del peligro que representa para el hemisferio lo que está pasando en Venezuela y con estas estructuras criminales en Colombia, y el riesgo que puede representar esa franja binacional. Bueno, y por otro lado también en Antioquia, el gobernador de Antioquia ha cuestionado que no se está, él dice que el gobierno, el ejército no está atacando a las disidencias de Calarcá, sino a otros grupos criminales. ¿Usted que ha estudiado el tema de seguridad, eso está ocurriendo? Sí, aquí hay unos ataques selectivos no está operando la fuerza pública contra todas las estructuras criminales, que es el deber ser en una democracia, en un Estado de Derecho, sino que está escogiendo a quién ataca, en qué zonas ataca, en qué momentos ataca. Mire, en los recientes bombardeos, Petro, que era el que decía que no se podía bombardear si había niños, ahora dice sí hay que bombardear. Lo cierto es que sí hay que bombardear, pero la responsabilidad sobre esos niños la tiene él, porque el día que el gobierno decidió suspender los bombardeos donde tuvieran menores de edad, lo que hizo fue que creciera el reclutamiento forzoso de menores.
y que se empezaran a llevar más y más niños para usarlos de carne de cañón para paralizar las acciones de la fuerza pública. El que hoy las estructuras criminales estén tan fortalecidas, que hayan crecido como han crecido en número de hombres, en control del territorio, es responsabilidad única y exclusiva de Gustavo Petro, que es el comandante en jefe de la fuerza pública y que es el que diseña la política de seguridad y defensa. Además, porque desde el comienzo se le ha ido advirtiendo por qué la política de seguridad humana y paz total son un fracaso. Desde el comienzo se le advirtió lo que iba a pasar, que es lo que estamos viendo hoy. Una fuerza pública debilitada y maniatada, una inteligencia desmontada y unas estructuras criminales cada vez más ricas, controlando más el territorio, con más hombres y más poder de fuego. ¿Cómo se explica, y pues pareciera que cambiáramos de tema, pero no, cómo se explica que en el reciente crecimiento de la economía apareciera como de manera destacada el gasto público en defensa? Es decir, como si donde más estuviera gastando el gobierno fuera en defensa, como que les están pagando más a los militares, hay más militares, o esto, ¿cuál explicación se tiene y qué quiere decir, cómo se conecta con todo lo que estamos hablando? Yo creo que nosotros necesitamos que se transparenten las cuentas. Primero, porque en el primer año el gobierno solicitó una reducción de 800.000 millones en el presupuesto de seguridad y defensa. Yo no sé si todos lo recuerdan, que pusimos el grito en el cielo porque a mí me ha tocado, yo llevo 3 periodos en el Congreso, siempre en la Comisión Segunda de Seguridad y Defensa, y siempre los ministros de defensa lo que van a pedir es más presupuesto. Plata. No, pidió reducción. ¿Y por qué pidió reducción? Que porque no necesitaba. Cuando nosotros hoy no tenemos capacidad operativa, tenemos menos horas de vuelo porque no tienen gasolina, tenemos menos hombres porque han reducido el pie de fuerza de la fuerza pública, yo creo que aquí lo que necesitamos es explicaciones sobre dónde se está invirtiendo los recursos y en qué. Por ejemplo, lo último que pasó con los aviones Gripen. Nosotros necesitamos saber por qué a Colombia le cuestan 55% más que Tailandia, por qué resuelven que son esos aviones suecos y por qué una negociación que es en monto, en recursos, la más grande que se ha hecho en temas de seguridad en Colombia, no se hace Estado-Estado, que es lo normal, sino Estado-empresa. ¿Quién comisionó por esa compra? Todo eso lo tenemos que saber. ¿Por qué se negocia un offset tan ridículo? Cuando uno hace una negociación de esta magnitud en temas de seguridad y defensa, concentra los offset en transferencias tecnológicas. Los offset, para quienes nos están viendo, así es como la negociación adicional que se hace por este como monto. Que esa empresa tiene que tener unos de aviones compromisos. Apoya, por ejemplo, en este caso, que la reconstrucción de un hospital, que unas... Mire, doctora Luz María, el offset de Saab con Brasil llevó a que hoy Brasil puede en su territorio ayudar a reparar y a fabricar aviones Gripen. Eso sí es un offset. Casi en transferencia aquí, tecnológica. Es que para eso es el offset, para transferencia tecnológica. Aquí es para desalinizadoras en La Guajira, para un tema de tecnología en un hospital. Eso no es un offset serio, eso no tiene presentación. Yo no sé cómo sacan pecho con eso. Y yo dudo que una ridiculez de offset como ese lleve a que una negociación cueste cada avión 55% más que a Tailandia. Impresionante, eso sí, no nos han sabido explicar, porque las cifras están, el comunicado de prensa de Saab da un dato y el presidente da otro, y hay una diferencia de 77 millones de dólares en cada uno de los aviones, y eso multiplicado por 17 es un platal. Pero precisando entonces ese tema de dónde sale que creció 8% el PIB o la producción económica en el país en el tema militar. ¿Fue que les pagaron mal, les dieron primas, Gustavo Petro está alineando a las tropas a su favor? Con la fuerza pública sí se presentó un ajuste, pero ese ajuste no justifica el crecimiento. Yo sí quiero saber dónde está la plata,
porque el ajuste no se compadece con el supuesto crecimiento de inversión en temas de seguridad y defensa. Es que porque hoy todavía no se cuentan los aviones, es decir, los aviones se van a no pagar se cuentan después. los aviones y lo que nos preguntamos hoy es, hoy casi todo está en obsolescencia, las comunicaciones, todo el bueno, material. estamos teniendo que pagarlos. A mí me llegó ayer la cuenta de la tasa de seguridad para poderles dar morrales y botas. Para darles morrales, botas, motos, carros, porque no tienen, es más, no tienen ni siquiera gasolina. Es que las horas de vuelo hoy son ridículas frente a lo que teníamos. Alguien me decía, no sé si es, no me acuerdo, que tenemos como 130 o 160, no sé si son helicópteros en el ejército, y que solamente vuelan unos 13, que en realidad estamos sin... Fuera de que por obsolescencia y eso casi todos están en tierra, tenemos un problema, es que no hay gasolina. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la plata? ¿Qué es lo que nos pasa con todo? Y entonces el ejército quedado quieto, la inteligencia no funciona, los grupos criminales tomándose los territorios e infiltrando al Estado. ¿Estamos bien? ¿Qué otra cosa se puede hacer? La justicia internacional, es decir, el desaliento para el país que ve que todo esto pasa y nada pasa. ¿Cómo se puede solucionar? A veces habrá gente que dice, bueno, la izquierda hace estallidos. Hoy la centroderecha, la derecha en oposición, no piensa en las calles, ¿o eso no es una alternativa? Lo que pasa es que hay una realidad. A este gobierno nada lo conmueve, nada lo mueve, nada lo lleva a rectificar. Las calles son importantes para enviar un mensaje afuera y para enviarnos un mensaje nosotros, que no estamos solos, y para no perder la fe. Pero eso no mueve al gobierno, y la prueba es que aquí han sido pírricas las convocatorias del gobierno, a pesar de los refrigerios, los buses y la presión sobre los contratistas y los empleados, frente a las que libremente han acudido los ciudadanos. Y eso no cambia para nada la postura de ellos. Yo creo que aquí nosotros lo que tenemos que hacer es continuar denunciando dentro y fuera del país para poder tener trazabilidad, porque tarde o temprano van a tener que pagar. Parecería más bien que a la derecha no le gusta salir a las calles, como que le parece que eso no es parte de su... No, a nosotros sí nos gusta, y yo no he fallado en ninguna marcha y llevamos muchas marchas. Lo que pasa es que nosotros no vamos a hacer lo que hacen ellos, nosotros no vamos a incendiar CAIs con policías adentro, nosotros no vamos a cerrar vías para que no pasen ambulancias y se mueran niños que nunca pueden llegar al hospital, o para que no llegue la comida y tengan que sacrificar los pollos en Santander o en Valle del Cauca, o para que la gente se quede sin abastecimiento de gasolina, de medicamentos. Nosotros no somos eso. Y yo no quiero ser eso, porque si no, ¿cuál sería la diferencia? Hay gente que dice, es que esta oposición es muy blandengue, es muy mediocre. Yo prefiero que me digan eso, porque yo sé hacer oposición democrática, y si nosotros hacemos oposición como la hicieron ellos, ¿cuál va a ser la diferencia entre ellos y nosotros? Yo creo que nosotros no podemos llegar al extremo de actuar de la manera que ellos lo hicieron. Lo que ellos llamaron estallido social, en realidad fue una toma terrorista de mediana y baja intensidad de las ciudades, donde manipularon ciudadanos, se financiaron con estructuras criminales, organizaron todo a través de bots, de cuentas en redes, y lograron armar todo este movimiento con fines electorales. Y yo afirmo esto sin miedo por lo siguiente. La excusa cuando ellos fueron a salir a la calle era una reforma tributaria, como 800 pesos que iban a subir a la gasolina, el tema de educación gratuita. Yo pregunto, si esos sí eran los móviles de esa marcha, ¿dónde están hoy? La gasolina no subió 800, en el gobierno Petro pasó de 9.000 a 16.000. Si hay un gobierno corrupto, indolente con la educación, es este. Hay plata para masajistas, hay plata para todo, pero no hay. Ellos prometieron condonar la deuda del ICETEX y terminaron quitando hasta el subsidio para la cuota de los muchachos que estudian con ICETEX.
era por una reforma tributaria. Petro clavó una, le hundieron otra y yo espero con ayuda de Dios que esta nueva también se hunda. Entonces miren que si era de verdad un descontento por eso que decían que era, pues hoy el país debería estar en llamas y hoy yo no veo a nadie en la calle. Entonces, si lo que esperan es que nosotros actuemos con ese talante antidemocrático, terrorista, con fines electorales, con eso, para eso no cuenten conmigo. Todo lo que se pueda hacer con firmeza, dentro del marco democrático, institucional y legal, yo voy a estar ahí. Pero para actuar como actúan ellos, no. Ahora usted señaló un punto que es clave y no ahondamos en él. Dijo, la economía pareciera que va bien porque el consumo ha crecido. Eso es real. Hoy nosotros tenemos un problema de bipolaridad económica y es, ha crecido el endeudamiento, ha crecido el gasto público. Nosotros rompimos la regla fiscal en 2024 y activaron cláusula de escape este año, ¿no es cierto? O sea, unas finanzas re mal manejadas. El gobierno tuvo el año pasado, este año, el presupuesto más grande que ha tenido ningún gobierno en la historia de Colombia, más de 500 billones de pesos. La ejecución muy baja y la plata no aparece. Y uno dice, esto es un caos. ¿Por qué no lo percibe el ciudadano? Porque el consumo está creciendo. No lo percibe por una cosa muy sencilla. Según Naciones Unidas, tenemos 301.000 hectáreas de coca, más de 300.000 hectáreas de coca con 3.001 toneladas métricas de cocaína al año. Eso es plata. Minería ilegal. Sí, es decir, eso se vuelve, ¿dónde está la plata de toda esta industria de la cocaína? ¿Dónde está la plata del gobierno? ¿Dónde está la plata del gobierno que no aparece ni en ejecución ni en las cuentas a pesar de haber tenido el presupuesto más alto? Y por otro lado, porque el ciudadano no percibe la gran crisis económica que hay, porque con una informalidad casi del 60%. La economía de consumo se sigue moviendo y se sigue moviendo por una plata que está llegando de la coca, de la minería ilegal, récord en remesas, una cosecha récord de café. Entonces es claro, plata circulando hay. Los que se vanaglorian y dicen, vean esos derechosos que decían que se iba a disparar el dólar y está re bajito. Pues cómo no va a estar bajito si estamos inundados de dólares por la coca, la minería ilegal, las remesas, la buena cosecha de café en la que nada tiene que ver el gobierno. Es que esa es la gran dificultad hoy. Uno cómo le hace entender al ciudadano unas crisis cuando hay estas bipolaridades. Pero entonces usted precisamente es candidata, nos está diciendo esto, precandidata, que ahorita al final dejamos un par de preguntitas sobre el tema político electoral, pero ¿qué propone? Es decir, ¿qué hacer con todos estos problemas tan graves? Yo creo que lo primero que hay que hacer es, Colombia necesita otra vez un comandante en jefe con voluntad para lograr el control institucional de todo el territorio. ¿Y usted se considera que usted podría tener esa capacidad? Para eso me he formado toda la vida. Yo he trabajado durante décadas temas de seguridad y defensa, no solo en Colombia, sino en otros países. Yo sé cómo piensa y cómo opera la fuerza pública, yo conozco el territorio y yo he trabajado en esto. ¿Qué creo que se tiene que hacer? Primero usted tiene que tener la voluntad para ejercer con liderazgo ese mandato constitucional y lograr el control institucional del territorio. Dos, tenemos que tener un plan de choque. Nosotros necesitamos negociar un nuevo plan Colombia para poder tener recursos y apoyo para combatir las rentas criminales. Mire, algo que he aprendido yo en el ejercicio es que usted puede capturar y producir las bajas que quiera, pero mientras usted no ataque el corazón, que son las rentas criminales, ahí hay una fila esperando para ingresar a esas estructuras. Nosotros necesitamos uno de los corazones, uno de los centros de gravedad para ganar el combate contra la criminalidad son las rentas. Nosotros necesitamos fortalecer la UIAF, pedir el reintegro inmediato a Egmont Group, volver a buscar la inteligencia de Israel, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de los países de la Unión Europea. Eso es un tema urgente y fundamental, recuperar el DNI. Un plan de choque, porque hoy tenemos menos hombres.
Ese plan de choque, ¿cómo se hace? Un reintegro de los mejores, y para usted no dañar la línea de mando que hace, lo que ha sugerido el ICP, que me parece una gran idea, que es conformar una fuerza intermedia con los mejores que usted va a reintegrar para unas tareas específicas. Eso es urgente. Nosotros necesitamos además el combate a la minería ilegal, que es otra fuente fundamental, y un trabajo de fronteras. ¿Qué es lo más importante? Usted logra los recursos, logra la alianza internacional, tiene claridad en los objetivos. Usted también tiene que entender que hoy la fuerza no opera por la inseguridad jurídica. Nosotros necesitamos recuperar el fuero militar y penal integral, que aquí se acabó. Y yo le he dicho a todos, mire, eso es muy simple. ¿Por qué existe una justicia especial para las fuerzas militares y de policía? Por el tipo de actividad que realiza. Si usted ve el organismo de un animal y el de un ser humano, son sumamente similares. De hecho, ya hay trasplantes de corazón de cerdo a ser humano, en fin. Pero usted nunca va a operarse donde un veterinario, ¿no es cierto? Porque usted sabe que necesita a alguien con una expertise. Lo mismo pasa cuando se va a juzgar un soldado o un policía. Una persona que no conozca de teatros de operación, de reglas de enfrentamiento, difícilmente puede juzgar lo que pasa. Bueno, eso nos lleva a otro debate, que se abre otra ventana, porque habrá, por otro lado, hay quienes dicen, pues lo que pasa es que hay un poco un sentimiento de cuerpo y de pronto pueden juzgar con benevolencia, pero no quiero que entremos en ese debate porque se nos acaba el tiempo, y quiero que hablemos de cómo va a ser finalmente la elección del candidato. Ha estado un poco movida, lamentablemente murió Miguel Uribe, porque para esta fecha ya ustedes en el Centro Democrático tenían que tener el candidato listo, ¿no? Debía estar ya listo, pero con la muerte, el asesinato de Miguel Uribe, todo se trastocó, y entonces ahora escuché al expresidente Álvaro Uribe proponer que de pronto el candidato sea para el año entrante, pero no entiendo, porque pues me imagino que lo van a querer tener antes. ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Cómo se están dando las cosas? Por ahora el anuncio de esta semana es: nosotros vamos a tener candidato, Dios mediante, antes del 15 de diciembre. Ah, que cuando se vencen las inscripciones a Congreso. Se vencen el 8, pero hay un placito hasta el 15. Para hacer modificaciones a las listas. Eso quiere decir que es para que los que pierdan en ese grupo de 4, que ya quedan 4. Somos 4. ¿De pronto puedan ir al Congreso? Sí, pero no necesariamente, porque muchos han dicho que no quieren regresar. Pero nosotros también tenemos... Muchos, a ver, son quienes están. Si regresar Miguel Uribe, Londoño no va a regresar porque no ha estado. Sí. Entonces son Paloma vale. Tiene duda, María Fernanda ha dicho radicalmente que no. Yo ¿Usted regresaría? No sé. Bueno, entonces es decir, de 3 mujeres que eran de senadoras importantes en el Centro Democrático, de pronto quedarían 2 por fuera, a no ser que vayan a la presidencia. Y hay otro tema importante, es que nosotros necesitamos que nuestro candidato pueda hacer campaña para la consulta de marzo, que es la amplia. Entonces también por eso necesitamos, porque sería definir el 8 de marzo, claro. Entonces definir para que por lo menos tenga 3 meses de campaña. Es que el 8 de diciembre son 3 meses. Exacto, 3 meses para hacer campaña. Que son 1 mes y medio, porque diciembre y enero en modo tutaina, entonces... Para poder tener tiempo de campaña, porque, bueno, aunque diciembre las personas entran en modo Navidad, pero también hay una ventaja muy bonita, es que se reúnen las familias. Hay que darles tema para que hablen de los candidatos. Exactamente. Entonces se van a definir, y se va a definir al fin cómo, porque hubo un problema con la encuestadora Atlas, que es pues una encuestadora muy prestigiosa en el mundo. No sé, lamentablemente no va a ser ella la que defina. ¿Cómo lo van a definir entonces? Sí, nosotros le pedimos al partido que escogiera 2 o 3 encuestadoras internacionales, como ellos dispongan, que ellos hablen directamente con las encuestadoras para definir la muestra, las condiciones, y que se haga, porque aquí, después de tanto revuelo, la lección que nos queda es: si uno está en un proceso, uno tiene que confiar. Tiene que confiar en el partido, tiene que confiar en el proceso. Si uno contrata una encuestadora es porque confía en su idoneidad. Yo, por ejemplo, era
fan número uno de Atlas Intel por lo rigurosa, porque ha sido muy asertiva en todos los procesos electorales. Lamentablemente, pues eso no Pero se logró. El que se opuso fue Miguel Uribe Londoño, ¿no? Ha puesto como muchos problemas, me parece, en ese grupo. Él tenía muchas diferencias con el tema de Atlas, de todo eso. Seguramente también es porque él entra hace poco por el magnicidio de Miguel. Nosotros llevamos un año en un proceso donde hemos trabajado, hemos tenido delegatarios, entonces ya incluso con Miguel Hijo, que en paz descanse, nosotros habíamos hablado del tema de Atlas, tal, pero bueno, esperemos que ya como sea logremos tener rápido un candidato, porque además Colombia hoy requiere más debate sobre soluciones que sobre esta mecánica política, entonces yo espero que Dios ilumine al partido, que tengamos ese candidato antes del 15 para poder pensar ya en marzo y sobre todo acabar de consolidar la plataforma del bloque. Bueno, se nos quedan muchos temas, pero creo que vamos cerrando por hoy. Paula Holguín, senadora, candidata, precandidata a la presidencia por el Centro Democrático. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si alguna cosa se nos escapa. Muchas gracias, doctora Luz María. A los colombianos que no se desanimen, que sabemos que es un tiempo muy retador cuando uno ve estos informes, todo lo que ha pasado, está como en la manera en que se ha ido infiltrando y se ha ido implosionando la democracia por dentro, cómo se infiltra la fiscalía, el ejército, la dirección de inteligencia. Uno sabe que eso genera mucha zozobra, mucha angustia, para los colombianos que confíen que aquí estamos, que defendamos la democracia, la institucionalidad, que luchemos por recuperarla, porque todavía tenemos un último chance, y este chance es el 26, que no desperdiciemos esta oportunidad, porque la democracia es muy frágil y una vez se pierde del todo es sumamente difícil recuperarla. Así es, yo creo que todos nos tenemos que convertir en defensores, en una cruzada por la democracia, porque a veces decimos eso es como la luz, uno no se da cuenta de lo importante que es hasta que no la tiene. Entonces, vamos a ver y pongamos fe en que con los debates, con que todos los candidatos pongan sobre la mesa sus propuestas, pues cada cual pueda elegir en sana lógica y en sana democracia. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. Les hablamos desde el periódico El Colombiano de Medellín y los esperamos en una próxima entrevista.